Señores, bienvenidos a Santos y Herejes. El día de hoy nos encontramos aquí con un invitado muy especial, mi hermano Ricky de Vivir con Fe. Aquí con un cafecito y la taza de mi esposa, que tú no te lo creíste mucho cuando yo te lo dije ahorita, pero es de mi esposa que es amante de los aguacates. Que arrancamos, estamos grabando, señores, tempranito en la mañana para aprovechar el día. El día de hoy venimos, antes que todo, ¿esta es la primera vez, Ricky, que tú estás con nosotros? Eh, En Santos y mm, Herejes, directamente nosotros sí hemos estado con ustedes así, pero tú nunca has estado con nosotros. yo creo que sí, es como que se siente Como que sí que no. como que sí, pero no estoy segura. Pero No, pero yo sí, creo que no, que tú nunca estabas aquí en Santos y Herejes, siempre terminamos siendo nosotros por allá. Iván sí vino. sí. Otras personas dirán que no lo es, pero para mí es un honor, mi hermano. Mira qué heavy, ¿ves? Sí, porque, No, ¿verdad? buenísimo, ¿no? Y señores, Ricky es de la gente que, que uno lo conoció una vez y se volvió un hermano. Yo me recuerdo, a Ricky lo conocí yo de pegado en una juntadera, en mi casa. Literalmente me pegué como el mejor ahí en esa juntadera. Pero de Termi- ahí, Terminó Luis Samuel preparándome comida, yo en su casa. pero de ahí se quedó ya, yo creo que una buena amistad. O sea, nos hemos quedado ya como hermanos, ¿no? Y qué bueno, Sí. viejo, tenerte por aquí, sobre todo con este temita que vamos a estar tocando, que es muy importante, muy interesante, y más que un tema como de discusión, es como de meditar, ¿verdad? Un tema para que nosotros como cristianos meditemos en él, Sí. y es el siguiente. Este tema salió de una charla. Nosotros solemos como hablar mucho, debatir de muchos temas, debatir Tenemos, de tenemos muchas controversias. unos cuantos grupitos por ahí de debate prácticamente, sí, porque son un grupo de debate casi. Literal, hablamos de muchas controversias, muchas cosas que están pasando en el mundo cristiano, y Claro. salió dentro de esas conversaciones el siguiente título, que mi hermano Ricky aquí lo sintió en su corazón, y fue el En mi fin espíritu, en tu en espíritu, mi espíritu. revelado así. El fin no justifica los medios. Eh, Wow. y básicamente con esto lo que queremos traer es una exhortación y pensar en que si todo aquello que nosotros utilizamos como medio para esparcir el evangelio justifique el fin. ¿Qué tú me Tú dices sabes, ahí, tú mi sabes hermano? que lo primero que yo quiero asentar una base, quizás poner un fundamento bíblico, para que a partir de ahí entonces podamos realmente como analizar un poquito Uh a -huh. la luz de la palabra, porque al final del día tú sabes muy bien, Luis, que nosotros no hacemos la cosa de que porque a nosotros no nos dio la regalada gana, ni porque yo hoy me sentí de tal forma, ni porque hoy yo quise hacer tal cosa. Al final tenemos que tratar de ser lo más enfocado en lo que la palabra nos enseña que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir la vida. Y me viene a la mente mientras tú estás hablando, ahora mismo en vivo, me recibí eh, algo interesante, porque si tú te fijas el ejemplo de Jesús, para mí, demuestra exactamente esa misma cita. Porque él dice, óyeme, al César, lo del César, Uh -huh. y a mi padre, ¿verdad? Lo de mi padre. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque al final del día, nosotros muchas veces queremos como mezclar las cosas. Y cuando tú analizas ese ejemplo, tú te das cuenta que Jesús mismo hace una separación. Espérate, es que lo santo es santo y lo de esta tierra es de esta tierra. Uh -huh. Y lo que a ti se te está imponiendo en la tierra, como una metodología, como una forma, como una estructura política, no tiene nada que ver con lo santo. Entonces, el problema principal que yo veo muchas veces es, como quizá metiéndonos de lleno en el tema, es que hacemos de muchas prácticas dogmas. Volvemos dogmáticas las prácticas que quizá a una persona en un momento dado le dio resultado. Y amén, hay cosas que son disruptivas, hay cosas que son diferentes, pero llega un momento como que uno tiene que analizar bien, espérate, ¿hasta qué punto realmente nosotros estamos dispuestos a llegar?
y mucho más hacer de una práctica común de cosas que quizás son puntuales Ujú. para un caso del momento. Mira, a mí ese tema me marca mucho, yo diría, porque va muy asociado, no sé si a ti te pasa lo mismo, creo que va muy asociado con la madurez que uno va alcanzando en el Señor, porque yo recuerdo en mis años más joven, ¿verdad? Porque todavía tratamos de aparentar la juventud. Si tú lo llantas con el em, sombrerito y los con cabellos. toda la vestimenta, tratando de juntarme con el grupo de jóvenes todavía. Eh, Uno trata de aparentar, de aparentar, como en tu juventud, normalmente, y te lo digo porque fue algo por lo que yo pasé, me recuerdo en mis años como joven en la iglesia, 17, 18 años, donde muchos de estos medios que se utilizaban, ¿verdad? Para de una u otra forma, ya sea presentar el evangelio, presentar tal vez la reunión eclesiástica, o sea, la reunión en la iglesia, uh, como un poquito más, más heavy, más ápera, que se sintiera como más juvenil. Estos medios se percibían muy atractivos o como una forma de captar la atención del oyente o de las personas que iban, o tal vez de presentar como de una manera más, más palpable lo que era la reunión de iglesia o el servicio, o que si queríamos evangelizar o traer a alguien, o sea, era más fácil como utilizar estos medios porque era más atractivo para aquel que no era de iglesia, para la gente de Sí, afuera. sí, Y realmente como joven era muy atractivo como ver estas cosas, como que la quiero implementar. Yo crecí en el boom de Hilson, o sea, cuando Hilson iba en el crecimiento, iba en la cúspide, y era como el lugar a imitar de todo el mundo. Como todos queremos imitar a Hilson, eso tú lo veías con la alabanza, como se realizaban los, digamos, conciertos en las iglesias. Era como literalmente tomábamos un video de Hilson y eso es como lo que queremos hacer. De igual forma, como se manejaban en la iglesia, que vino todo este tema que todavía se sigue usando hoy en día en la iglesia, y que quede claro, o sea, no creo que aquí estamos criticando los medios que se utilicen, sino si estos medios al fin justifican el final que vamos, o sea, si el fin en el que queremos llegar, estos medios se justifican. Por ejemplo, ahí empezó toda o la... quizá, dicho de otra forma, se justifican todos los medios. Exacto, todos los... Porque es ahí donde creo que tenemos que rumiar un poco. ¿Hasta Ujú, qué punto realmente los medios que se utilizan son justificados? sí, Y si realmente en algún punto, en lo absoluto, en los medios que tú utilices, sea A, B, Z, se justifican por el fin. Que creo así que ahí es. estamos claros desde un principio que no, o sea, el fin es el fin y el medio es el medio, cada cosa en su lugar. Al César Ujú. lo del César y a Dios lo Y que a es de Dios lo que es de Dios. Dios. Pero te contaba que ahí empezó como toda esta cultura de los letreros, por ejemplo, en las entradas, que a mí me fascinan, como que bienvenido a casa, aquí te Hey, esperamos. ¿tuviste el letrerito que nos hizo Mr. Willy? Yo vi, viejo, Quedó chulo. está bien. El Willy, él no hizo también el de Santos y Herejes. Metiendo mano, Willy, metiendo bueno. Sí, para contactación ahí le hablan a Ricky para que lo ponga en contacto, para que si quieren su letrerito. Pero empezó como todo esto, ¿verdad? De los carteles en las entradas, empezó todo esto de la escenografía, ¿verdad? Donde tenemos un escenario un poquito más similar a un teatro, digamos, como se mantienen los teatros con las luces, los conciertos, las pantallas LED, como para que se vea toda la producción un poco más profesional, diría yo. De igual forma, vemos integración um, de muchas acciones, ¿verdad? Similares a medios para eclesiásticos, como en temas de evangelismo, como vamos a tal vez ir a un lugar poco frecuente, ¿verdad? Por los cristianos, donde se empezó una cultura. Y estoy tomando este ejemplo porque fue con el que crecí, no necesariamente porque sea una iglesia mala, pero por ejemplo, ellos empezaron a ir a bares, a,
a predicar el evangelio, empezaron a ir a clubs, a nightclubs, a discotecas, como de que a predicar el evangelio. Bueno, aquí en Dominicana se hizo famoso un pana por literalmente acercarse al DJ y decirle, mira, bájame la música y dame un micrófono. Y el tigre comenzó a predicarle a todo el mundazo y de ahí para adelante ese pana se volvió pila de viral. Pero pila de viral. Con eso. Y ya de ahí surgieron dos o tres personas que han hecho más o menos lo mismo. Y bueno, al final es un debate que está sobre la mesa, como que si realmente vale la pena, porque de ahí surgió un movimiento casi, donde en las discotecas, para cerrarle la discoteca, te ponían alabanza. Pero tú sabes que al final del día la gente lo que te burla en chelcha. Claro. Entonces tú dices, bueno, pero cualquiera, algunos dirán, siento la presencia de Dios, otros dirán, oye, qué vaina más cool, qué pero al final del día, espérate, está glorificando al Señor eso. Y eso fue una frase que a mucha gente no le gusta, pero son cosas que tenemos que realmente evaluar, espérate. Eh, como decía, o sea, hay cosas que quizá a ese muchacho le funcionó en un momento dado, impactó, pudo haberse inclusive movido por el Señor, pero eso no quiere decir que es una formulita que tiene que ser replicada Que era necesariamente. como tú decías al principio, de que muchas veces estas cosas que tal vez de una u otra forma recibimos para un momento específico, lo hemos vuelto dogmas y lo hemos vuelto eh, como algo constante en la iglesia, cuando tal vez el Señor solamente lo quería utilizar para un momento en específico. Hay una frase de Germán Bucermont, un apellido ahí alemán, no sé bien cómo se pronuncia, pero él fue la primera persona como de manera redactada que dijo que cuando el fin es lícito, o sea, si el fin es bueno, cualquier medio para llegar a este fin es bueno de igual forma. Cosa que luego fue, yo diría que fue contradicha por el catecismo de la Iglesia Católica, que la frase que estamos utilizando de que el fin no justifica los medios, fue el catecismo católico que lo planteó, donde decía, mira, no, o sea, no todo medio para llegar a un fin es lícito, o sea, tú no puedes utilizar cualquier cosa para llegar al fin, porque al final tú estás creando un camino falso. Y al crear este camino falso, lo que lleva es una inconstancia en la vida de esa persona hacia el fin. Que al fin, este fin que nosotros estamos hablando, y creo que los dos estamos de acuerdo en eso, es llevar a las personas a los pies de Cristo y que las personas conozcan al Señor. ¿Qué medios estamos utilizando hoy en día en las iglesias para alcanzar esto? Eso es, Luis, como que tú me digas a mí, tengo un sentir de justicia social, porque a mí todos los gobiernos que han pasado durante los últimos 25 años me han robado y le han robado a mi familia, y por eso que yo voy a robar, porque ellos me robaron a mí, entonces yo le voy a robar a ellos. Espérate, o sea, sí, la justicia es válida, tú te puedes sentir en un momento dado defraudado y te pueden haber hecho injusticias y tú tengas un sentir de que te hagan justicia, pero eso no te da derecho a usted robar, ni a usted venía a hacer algo ilícito. El mal no se paga por mal. De hecho, el mismo Jesús lo dijo, que paguemos bien por mal. Entonces, al final del día, ahí se demuestra, se desmonta clarísimo esa teoría. Y tú sabes que hay un concepto, o no sé si tú te ibas a ir por otra línea, pero hay un concepto interesante que yo creo que fuera bueno que nosotros abordemos un poco ese punto. Y es el hecho de que la gente como que tiene que entender un poquito el concepto de iglesia. El concepto de iglesia es un modelo que fue el Señor que lo trajo. Y ese modelo no tiene una estructura física, pero, pero sí tiene una razón de ser. Y esa razón de ser te marca, por lo menos te dice cuál es el fin. Y si hay algo que se desvía de ese fin, entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Por ejemplo, la gente a veces dice expresiones como, no, lo que pasa es que queremos hacer este culto porque tenemos que tener cuidado con las almas nuevas que están llegando, los inconversos, la gente que llega de la calle. Y si llega una gente de la calle por primera vez, se va a sentir incómodo con esta práctica cristiana porque no la va a entender. O sea, entiendo de dónde viene porque tenemos una naturaleza evangelística. O sea, el evangelio per se tiene una naturaleza evangelística, pero
¿Cuál es? Salud. Sí, aquí tengo Tamadita. una visitante en el programa. Ah, no te apures, mándamele saludos. Pero, retomando, ¿la iglesia para quién es? El culto y la celebración de la congregación de los santos. Ujú. ¿Para quién está dirigida? ¿Para el inconverso, el que todavía no conoce, o para una coinonía de los santos? Y para que el Señor en sus santos opere y haga cosas que Dios quiere hacer en sus santos. O sea, ¿cuál de las dos es? Porque las dos no pueden ser. Claro. Las dos no pueden ser. ¿Entiendes? Si Sí, yo me, si yo me enfoco en hacer iglesia para el que viene de afuera, entonces naturalmente eso va a traer consecuencias mediano, corto, mediano, largo plazo de desvirtuar realmente la estructura y el modelo de lo que es ser iglesia. Ahora, si yo mantengo y preservo esta parte de, espérate, no, de que la iglesia es para los santos, entonces hay muchas prácticas que como que medio se van a caer de la mata al momento de nosotros preparar lo que es el culto, lo que es un culto de domingo, lo que es la celebración de ujú, la congregación. Entonces yo creo que esas dos cosas es interesante que podamos como diferenciarlas. claro, y desarrollando esa idea. Mire, me marca porque este pasaje bíblico fue como el que en su momento, ¿verdad? Me abrió como los ojos a la realidad de eso que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque hay veces que el pensamiento cristiano se va a que la reunión, ¿verdad?, de los santos, como bien tú dices, o poniéndolo en palabra llana, los servicios de los domingos, los servicios del mediado de la semana, tenemos esta idea de que tenemos que prepararlo como un ambiente especial para las personas nuevas que llegan, para que, como bien tú dices, se sientan cómodas y se queden con nosotros. Entonces, yo lo veo a veces como que el fin de nosotros como cristianos es seguir haciendo crecer nuestra iglesia, pero ¿a qué costo? ¿Verdad? Como que el fin, lo que queremos es que la iglesia siga creciendo y que se siga, llegan personas y entendemos que por el hecho de que una persona se sienta en una silla todos los domingos, esa persona es salva y es parte del cuerpo de Cristo. Pero hay veces que el medio que estamos utilizando no está mostrando la realidad del evangelio, sino que está mostrando un entretenimiento y simplemente una reunión social. Hechos 2:43 me gusta porque hasta el subtítulo del pasaje habla de la vida de los primeros cristianos, o sea, haciendo énfasis de que estos eran los primeros cristianos y cómo se desarrollaba su vida. Y dice, y sobrevino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, o sea, primero te habla, todo el que había creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estamos hablando, este es el conjunto de personas que había creído. Dice el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Punto uno, en el 47, alabando a Dios, o sea, presentaban alabanza a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, vemos de que estaban maravillados con las maravillas y señales de los apóstoles. Todos habían creído, o sea, habían creído el mensaje de los apóstoles, o sea, que había cierta predicación, había alabanza, trataban de cubrir la necesidad de cada uno de aquellos que habían creído, o sea, que pertenecían al cuerpo de Cristo, Sí. alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjate que este pasaje me gusta mucho porque hace como me gusta compararlo con la realidad que vivimos hoy en día en la iglesia. ¿Y cuál es esta realidad? Fíjate de que todos los elementos que se utilizaban aquí era para todo aquel que había creído. O sea, eran elementos del cuerpo de Cristo. Yo creí en el mensaje,
por ende ahora soy parte de la familia. Y esa familia se desarrollaba reuniéndose en el templo, como decía, en las distintas sinagogas, reuniéndose en las casas, o sea, donde ya teníamos una vida familiar, tú y yo, por ejemplo, como hermanos en Cristo, donde partíamos el pan. Ese partir el pan lo hemos ya desarrollado, que era donde se presentaba también la mesa del Señor. O comiendo ramen también. O comiendo ramen, como nos conocimos, señor. Yo hago el mejor ramen del mundo. No, no, señor, eso es el final. Pero fíjate que luego de que todo esto se veía, dice que por medio de eso, el Señor iba agregando a aquellos que iban a ser salvos. Interesante que cuando tú lo pones hoy en día, es como que hemos volteado la mesa y es como, espérate, vamos a hacer todo esto al revés, vamos a hacer algo que una a las personas y ya luego que el Señor en ellos deje algo marcado para que se queden. Fíjate que aquí era todo lo contrario. Vamos a hacer todo para, para que se enriquezca el cuerpo de Cristo y por medio de ese enriquecimiento, o sea, de que las personas llegaran a una convicción, o sea, ya yo como cristiano tengo una convicción real de lo que es esto, y ahora yo salgo a dar el mensaje y el Señor va a unir a las personas que crean en este mensaje. Pero ya lo estamos haciendo totalmente diferente porque ahora es como, no, tengo que crear el ambiente para que el que se le haga difícil creer, por lo menos se quede por el ambiente y porque se siente bien con el entretenimiento, donde hemos diluido el mensaje, o sea, se está haciendo más un mensaje un poquito más llano, que no duela tanto, que no se marque la verdad. Fíjate que inicia el pasaje con que hubo temor en la vida de los primeros cristianos. Y este temor, este respeto venía por la verdad del Evangelio. No venía simplemente porque tenían miedo a la persecución, porque el pasaje no habla de eso. Porque eso pasa justamente luego de la predicación de Pedro, donde la predicación fue arrepentimiento. O sea, Pedro marcó una palabra de arrepentimiento, de que las personas se arrepintieran de su pecado. Y de ahí vino el temor. O sea, este temor fue el respeto, ¿verdad? De lo que era la verdad de Dios. O sea, una predicación de no al pecado, una predicación de huye de tus pasiones, una predicación en contra de lo que tú como humano vives. O sea, era algo contrario a lo que nos gusta a nosotros en la carne. Sin Recuerda que embargo, la predicación de Pedro, ahí, recuerda, como vemos a lo largo de toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, cada vez que los apóstoles daban discursos, el fin lo tenían muy claro. Y el fin era la predicación de Cristo. O sea, ellos te presentaban, a mí me fascina, literalmente, estudiar los discursos, porque ahí tú te das cuenta, primero, lo que está saliendo del corazón de ellos, y segundo, la claridad que ellos tenían de cuál era el fin de lo que estaban haciendo. Ellos te presentaban el evangelio completo. Ellos no se quedaban por ejemplo, el hecho de la resurrección. Ellos te presentaban el evangelio completo. Y al presentar el evangelio completo, ligado a las señales y prodigios que lo seguían, entonces eso era lo que traía una convicción que no tiene comparación y que hoy sigue siendo la misma fórmula del Señor. Cuando la persona entiende realmente el evangelio, lo entiende, lo comprende completo y ve cómo Dios obra en la vida de personas comunes y corrientes, eso trae convicción, porque la gente lo cree. Eso eleva el nivel de fe de las personas, porque la gente ya comienza a entender, espérate, que esto es de verdad. Esto no es, lo que está pasando ahí, hay algo que no es normal, hay algo que trasciende lo cotidiano, lo natural, porque como tú explicas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, claro. cómo tú me explicas que yo me pasé los primeros quizá 4 o 5 años de mi vida en el Señor, después de que yo llegué a la iglesia, prácticamente reuniéndome con personas que me duplicaban la edad, a veces hasta más.
literalmente casi todos los días. Mis reuniones de amistades eran en torno a personas que eran mucho mayores que yo. Pero ¿qué era lo que estaba pasando ahí? Es que o sea, había una coinonía en torno a qué, en torno a la fe. Y lo que estaba sucediendo en esos entornos, en esos ambientes, realmente, para mí, o sea, no tenía precio. O sea, para mí eso era lo más importante. Y yo estaba dispuesto a sacrificar mis ambientes sociales para yo tener coinonía con este grupo de personas que yo estaba viendo de forma tangible que tenían una relación íntima con Dios y que era lo que naturalmente yo estaba buscando. Entonces ahí vemos cómo precisamente lo que tú estás diciendo de ese twist, ese plot Ujú. twist, espérate, ya no es que la gente se va a contagiar porque está viendo algo que no se lo explica. ¿Cómo puede ser posible esta coinonía, esta armonía que Dios lo dijo en su palabra, de que nos van a conocer afuera por el amor que mostremos los unos con los otros? A, espérate, yo necesito que la gente se sienta cómoda. O sea, ¿cuándo pasó eso? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué razón? Ahí te das cuenta que más allá de comenzar a justificar los medios, es que el fin se ha cambiado. Mm. Y ahí tenemos que rumiar, sin caer obviamente en una crítica o sea, y juzgar sin base. Ahí tenemos que rumiar, y eso es algo para nosotros mismos también, y quizá el que nos esté escuchando, tenemos que rumiar de realmente cuál es la verdadera motivación de nosotros. ¿Es una motivación social de, de superación personal, de interacciones sociales? Porque da placer que la gente se sienta cómoda alrededor de ti. Da placer que tú tengas un grupo de personas, una comunidad donde tú tengas un apoyo. Pero ese es el fin. Mm. O realmente eso es consecuencia de una vida en el Señor según lo que la palabra dice. O sea, hay una diferencia ahí. Y es sutil. Y yo creo que hoy, o sea, yo personalmente creo que hoy en día las iglesias están padeciendo de esa enfermedad y nosotros no nos dimos cuenta. Y creo, mira, ahí que tú mencionas eso, creo que fue algo que empezó a pasar bien sutil, así bien como tú lo mencionas. Eh, yo no sé si tú llegaste a ver esta película, que es salió reciente, una película cristiana del movimiento del Jesus Movement de los años 70, De los años 70 ah, el movimiento hippie. con el movimiento hippie, como yo estuve en una clase hace poco de filosofía con mi hermano Luis Farag, que Con estuvo Luis. increíble, donde Como él dice, básicamente, un saludo a ese crack. sí, no, mira, increíble, él presentó de una forma u otra el crecimiento, ¿verdad?, del pensamiento moderno, ¿verdad? Cómo se fue desarrollando. Y entre los debates que se armaron en el grupo, a mí me causó mucha impresión porque vemos el Great Awakening en los Estados Unidos. Para los que no saben, el Great Awakening fue un momento en la vida del mundo cristiano donde miles de personas llegaron a los pies de Cristo. Hubo de una u otra forma, hubo una expansión del reino, um, un despertar, diría yo, en la fe. Uh, Algo interesante con el Great Awakening es que las personas, la razón por la que se convertían y venían a los pies de Cristo eran por predicación similar al que vemos en la palabra, donde se hablaba en contra del pecado. Tenemos al famoso Jonathan Edwards, donde su predicación, o sea, una de sus sermones más famosos es Pecadores en las manos de un Dios de ira. Y en la predicación era fuerte porque era a tu pecado, o sea, tú tienes que estar agradecido de que tú no has sido destruido, porque nuestro pecado lo que merece es ser destruidos totalmente por Dios. Y este Dios de amor, aún en su enojo hacia nuestro pecado, nos mantiene agarrados para no caer al infierno. Claro. Esa predicación hizo que miles de personas se convirtieran y llegaran a los pies de Cristo.
Y hacíamos una comparación y una duda que me surgió es, ¿qué diferencia había entre este movimiento y el movimiento de el Jesus Movement, el movimiento de Jesús de los años de los hippies? Porque uno veía como ese mismo, la gente llegando a la iglesia, pero si tú te fijas, ese movimiento no se mantuvo en el tiempo. Ese movimiento decayó. O sea, estamos hablando de que con Jonathan Edwards, el Great Awakening, todas las leyes y la sociedad se movió hacia una sociedad cristocéntrica. Sin embargo, vemos el Jesus Movement, que se supone que es un avivamiento también que pasó en los Estados Unidos y que luego se desarrolló en Latinoamérica, pero en mediados del Jesus Movement, par de años después, fue que se aprobó la ley del aborto en los Estados Unidos a nivel federal. Entonces, ¿cómo en un momento que está sucediendo un avivamiento, que se supone que la moral el péndulo debe moverse hacia la moral cristiana, se movió hacia el otro lado? Porque tuvimos la liberación sexual, tuvimos la liberación feminista, tuvimos la liberación del pensamiento postmoderno y del pensamiento postliberal también, donde empieza todo esta los géneros, todo este tema que hoy en día seguimos arrastrando esos problemas. ¿Cómo en No, medio de un más que avivamiento nunca. sucedió todo eso? Y la conclusión que llegamos desarrollando las distintas ideas es que los medios que se utilizaron para lograr ese fin llamado avivamiento fueron las causales de lo que vimos en esa sociedad, donde se trató de mover a que sea más atractivo el servicio. Vemos ya la integración y no estoy y con esto quiero ser claro, yo no estoy en contra, por ejemplo, de modernizar ciertos aspectos del servicio. Vimos, por ejemplo, un cambio en la música, vimos un cambio en la manera en la que se presentaban las prédicas, ¿verdad? Donde las prédicas tomaron una forma menos expositiva de lo que hablamos Sí. de lectura expositiva de la Biblia, donde vamos leyendo el pasaje y vamos explicando lo que el pasaje quiere decir, a una forma más temática, donde ahora lo que te hablo es un tema y le meto 2 versículos bíblicos para que el tema haga sentido con la Biblia, ¿verdad? Bueno, Vimos que en un cierta cambio. manera aquí estamos, o sea, aquí no estamos llevando un método expositivo. Correcto, aquí es O un sea, método temático. Estamos de un tema, estamos tratando de desarrollar una idea. Pero nos damos cuenta, y en esta conversación que hemos estado teniendo, estamos haciendo observaciones hacia un hecho que está pasando. Sin embargo, no estamos desarrollando lo que dicen las escrituras. Eh, Vemos una presentación, ¿verdad?, de la escenografía, donde antes era algo llano, ¿verdad?, donde solamente tú tenías tal vez música a capela o uno que otro instrumento, a donde ya tenemos un sinnúmero de instrumentos. Se quitó muchos el stand donde predica el pastor. Muchas iglesias, por ejemplo, lo han eliminado. O sea que se ha creado toda una escenografía. Ojo, volvemos a decir, no es que eso está mal, es que vamos viendo estos cambios dentro de la iglesia, y muchas veces estos medios que estamos utilizando no es necesariamente para el crecimiento del cuerpo de Cristo, sino un enfoque de entretenimiento dentro de la iglesia. o Entonces, de crecimiento o de de esa comunidad. crecimiento, donde también hemos asociado el crecimiento en número con crecimiento espiritual o crecimiento discipular, donde las personas están pareciéndose cada vez más a Cristo. Entonces vimos ese cambio y me gustó mucho cómo se fue desarrollando esa idea de que este cambio en la mentalidad del cristiano incluso es lo que ha llevado a la secularización del evangelio, donde el evangelio hoy en día está tan secularizado y diluido de que ya la verdad es difícil de predicar. Incluso tú ves predicadores hoy en día que se abstienen de predicar en contra del pecado, se abstienen de tocar temas tan reales como la identidad de género, el homosexualismo, el pecado directamente, o sea, personas robando, hablando mentira, donde vemos y vemos muchas veces incluso
de que nos abstenemos de tocar ciertos temas en cuanto a evadir impuestos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas personas de negocio en nuestras congregaciones que tal vez estén participando de acciones no morales, ¿verdad? Con el tema del dinero, pero nos abstenemos de tocar esos temas. ¿Por qué? Porque nos va a doler después en las ofrendas y los diezmos. Y si tú te fijas, los medios que estamos utilizando, así como los indicaste, nos está llevando a un fin tal vez no correcto, porque estamos llevándolo a un fin de un medio evangelio, que al final es un falso evangelio. Es un O falso sea, si el evangelio. evangelio no es completo, es un falso evangelio. Un evangelio que no te habla de cambio de corazón y de cambio de naturaleza, es un falso evangelio. Un evangelio que te habla de que todo siempre va a salir de manera positiva, es un falso evangelio. Sí, todo obra para bien para el cristiano, pero no significa que en lo natural todo lo que nos vaya a pasar sea positivo. O sea, el sufrimiento es parte de la vida cristiana y es algo que se ha dejado de predicar en los púlpitos. El padecer es parte de la vida cristiana y se ha dejado de predicar. Entonces, los Tanto medios que así estamos... que la predicación de los apóstoles, en su, si usted lo analiza, casi en todos los discursos, te hablan del padecimiento. O sea, ellos están claros de que el padecimiento va a ser un elemento importante, mucho más allá de que va a ser un elemento propulsor del Ujú. evangelio. Entonces, no tiene nada que ver con muchas veces lo que se predica el día de hoy. Y yo creo que en cierta manera la iglesia, hay muchas personas que yo veo que están despertando, que están rescatando un mensaje mucho más aterrizado, mucho más sobrio. Sí, naturalmente no es lo más atractivo y por eso lamentablemente vemos muchas congregaciones de aquellas que son numerosas, que yo personalmente no tengo nada en contra de eso, pero que todavía se mantiene una predicación que no está enfocado realmente en lo que tiene que enfocar. Y mientras tú estás hablando, me viene una pregunta que yo creo que es válido que tengamos que hacernos. ¿Y no será que el medio es lo que ha corrompido el fin? Uf. ¿No será que aquello que nosotros hemos justificado ha, ha terminado corrompiendo para lo cual realmente nosotros estamos haciendo esto? Yo creo que eso es algo que tenemos que evaluarlo, porque es como tú me decías ahorita, antes de que comenzáramos a grabar, el ejemplo del pana con la cerveza. Ujú. Si tú quieres, cuenta tu Sí, testimonio. mira, que como te decía, cuando era joven, estas cosas yo las veía y para mí eran atractivas porque yo decía, wow, están haciendo algo diferente, pero ya luego que uno lo piensa y madura, ¿verdad? En la fe, mira, esto sucedió, había un pastor, ¿verdad? Que le predicó a una persona, a un homeless, a una persona en la calle, y la persona le dijo, mira, la única forma que yo iría a tu iglesia es si tú me recibes con un six-pack de cerveza. En, y literalmente eso fue lo que hizo la persona, lo invitó y el día que fue el como invitado, lo esperó en su silla con un Aprovecha que six-pack estos de son los cerveza. momentos para tú coger un patrocinador. Claro, De, de mencionar ahí una... claro, una marquita eh, de cerveza. pero entonces, entonces pues sucedió eso y a mí me marcó porque era como, o sea, en el momento para mí fue atractivo, como, wow, está haciendo algo diferente, pero después yo me puse a pensar, ok, ahora que él utilizó ese medio, ¿cómo va a mantener a la persona? Porque él tendría que mantenerse utilizando ese medio para que esa persona siga, porque lo que lo trajo a la iglesia no fue la predicación del evangelio, sino que terminó siendo algo material. Y en este caso, el alcohol. O sea, el entregarle alcohol fue lo que lo llevó a mantener o a llevarlo Ujú. a la congregación. Y volvemos al punto de que si la congregación al final es para los santos que vimos, o sea, la junta del domingo es para los santos, aquellos que han entendido el mensaje, o es para predicar el evangelio. Yo personalmente creo que la reunión de los domingos es para los santos y las campañas de evangelismo ya luego son para las personas que desconocen el mensaje. Por ejemplo, Pero tú ves el día de hoy que se dice en el púlpito
y esto no, o sea, esto es una crítica a lo interno de nosotros. Se Ujú. dice en el púlpito que tenemos que tener presente que el culto de domingo es el culto de la familia. O sea, dando a entender de forma subliminal y de forma eh, quizás no de manera frontal, de que el culto de domingo es un culto evangelístico. Y sí, Sí. es verdad que va mucha familia. Es cierto que el culto de domingo o sea, es un culto donde la familia se reúne, porque es el día libre, donde la mayoría de la gente Ujú. tiene tiempo, y eso es cierto, no es que no, o sea, no nos perdamos en lo obvio, pero igual, ¿cuál es el fin del culto? ¿Para qué fue creado el culto de domingo? La reunión de los santos. Y yo creo que por ahí que más o menos como que quizás yo entiendo que se ha contaminado un poco la visión, porque gracias a que tengo a el padre de familia, que tenemos 2 años andando por él, sentado ahí en la silla, o tenemos el hijo mío que eh, acaba de tener un accidente y tenemos 5 años orando por él en intercesión. Déjame yo buscar la manera de hacer de ese culto un culto más evangelístico, Ujú. para que ese padre de familia, para que ese hijo, estamos hablando de cosas reales, señores, Sí. no se vaya, no se vaya para que se sienta cómodo y quiera volver. O sea, entiendo de dónde sale eso, entiendo el corazón pastoral, de dónde nace eso, pero creo que ahí tenemos que revisar si realmente es la forma bíblica, y no solamente bíblica, sino que el fin, el fin que Dios trazó de cuál es el motivo de la reunión de los santos. Y yo creo, viejo, que eso es lo que ha causado de una u otra forma de que haya un sentimiento tan tibio dentro de la iglesia. Y es que fíjate que cuando leemos el libro de los Hechos y leemos todas las cartas pastorales, ¿verdad? Y las epístolas de Pablo, lo que vemos siempre es que la reunión de los santos es para el crecimiento de los santos y que los santos sean llevados a la estatura del varón perfecto. Y yo creo que el cristianismo tibio ha sido causado por este cambio en los medios, donde ya no llevamos al crecimiento del cristiano. Y estas reuniones le hemos pasado más a un evento social. Yo de mi parte, para ir concluyendo ya, hay una frase que a mí me marcó mucho eh, y es la siguiente, y es que la iglesia del principio tenía muchos mártires, personas que murieron por el mensaje, pero la iglesia de hoy tiene muchas celebridades. Y a mí siempre me ha causado ruido esto. ¿Por qué? Porque es que el mensaje del evangelio es un mensaje que dice la palabra que es de tropiezo y es de locura para aquel que no lo cree. Pero hoy en día el mensaje está tan diluido que las mismas personas que se suponen, entre comillas, que están dando este mensaje se han vuelto celebridades. Sí. Y eso siempre me ha causado ruido porque es como estas personas crecen en nivel tan grande si se supone que este mensaje debe de doler para muchos. Claro. Um, Incluso hemos llegado a un punto de que el ir en contra o este tipo de conversaciones como la estamos teniendo tú y yo, lo marcan como le estamos, de una forma u otra, estamos atacando el Evangelio, estamos atacando el mensaje del Evangelio, estamos atacando Oh, a, o a a ciertos aquellos que líderes. están, a ciertos líderes, a aquellos que están en la obra. Y la realidad es que no, o sea, nuestra intención no es esa. Creo que tanto el que me conoce a mí como que conoce a Ricky, tal vez, y es lo que siempre decimos, tal vez las personas ven los memes o ven el tono de nosotros y creen como que uno siempre está como en esa búsqueda de crítica y la realidad es que no. O sea, la realidad, y por ejemplo, el que conoce tu corazón, lo sigue usted en Vivir con Fe, se dan cuenta de que incluso el medio que ustedes están utilizando, ustedes quieren de una forma u otra presentar el mensaje a personas que normalmente no conectan con la iglesia. Y ustedes han Ujú. tratado de como de hacer por este medio, presentar el mensaje verdadero. Y la cuestionante no viene en son de crítica, sino al final de cuentas, ¿de qué va a valer
todo esto que estamos haciendo, si esas personas a la cual tratamos de atraer, el medio que estamos utilizando no lo lleva al fin verdadero, no lo lleva a un entendimiento de que hay algo en nosotros que debe de nacer de nuevo, que debe de cambiar, y lo estamos llevando más a lo que yo llamo una vida sociomoral, donde, bueno, trata de mejorar moralmente tu vida, pero no hay una realidad con Cristo. Y vemos el cambio moral como si fuera un cambio de corazón. Y no, Sí, simplemente un cambio de acciones en nuestra vida. Entonces, ese es el tema, yo creo que con esto queremos rescatar. sí. Ahí yo añadiría que en esa búsqueda de nosotros ser diferentes, te diría, mira, la disrupción, que tanto se habla de ser disruptivo en este tiempo, la disrupción no disipula, Mm, la disrupción cautiva, la disrupción te abre puertas, pero cuando hacemos de la disrupción el fin, por las razones y las motivaciones personales que cada persona tenga, eso solamente lo sabe el Señor. Entonces es donde yo entiendo que ahí nosotros perdemos el enfoque. Y al perder el enfoque, eso es un efecto dominó que termina naturalmente afectando a toda la masa. ujú, Entonces, que tengamos pendiente que, por ejemplo, esto que estamos haciendo es un medio de disrupción, pero nosotros aquí no somos iglesia. Nosotros somos aquí, y como tanto como en Vivir con Fe, somos elementos para llevar a la gente a la iglesia, para que la gente pueda ser parte de la iglesia. Pero aquí nosotros, nuestro fin, que quede claro, nuestro fin aquí no es un discipulado como tal, como lo debe de hacer la iglesia. ujú. Aquí nosotros servimos de punta de lanza. Y el mandato que el Señor nos dio a nosotros fue a predicar y a ser discípulos. Y aquí estamos predicando. Esto es una predicación en otro formato, en un formato disruptivo, en un formato que la gente se relaciona más fácil. Puede entender de que tú y yo, Luis Samuel, somos dos personas comunes y corrientes y que nosotros no somos cristianos extraterrestres, que estamos por allá arriba y que somos inalcanzables o algo por el Sí. estilo. O póngale a la barrera el nombre que usted quiera, porque hay diferentes tipos de barreras. Esto simplemente lo que hace es que rompe un poco esa barrera que separa a la persona común y corriente que está allá afuera, que todavía no tiene a Cristo en su corazón, con la iglesia, pero la iglesia tiene su objetivo y su fin en sí misma. Claro. Nosotros somos parte de la iglesia, pero aquí no somos, aquí esto no es la Ujú. iglesia. Entonces, entender eso es lo que va a marcar la diferencia. Porque ya, por ejemplo, cuando yo veo una publicación de Santos Herejes, yo estoy claro de que es que Santos y Herejes no es la iglesia. Es que vivir con fe no es la iglesia. De hecho, nosotros marcamos, o sea, somos muy enfáticos, señores, congréguense, busquen una comunidad de fe donde ustedes puedan sembrarse, donde ustedes puedan ser parte, donde ustedes sean de bendición y ellos sean de bendición para tu vida, donde puedan encontrar el propósito del Señor para su vida y sobre todo entiendan la visión colectiva que tiene Dios para con su iglesia. Eso es discipulado. Pero eso no se consigue de la noche a la mañana, ni tampoco en un podcast de 45 minutos, viejo. No, Usted tiene que para ser parte de nada. la comunidad. ¿Usted entiende? Entonces, la disrupción no disipula. La disrupción cautiva y abre la puerta del corazón a una persona para que pueda ser discipulada, prepara el terreno. Entonces, que nuestro enfoque y nuestra mirada a ser disruptivo como cuerpo, como iglesia, no nos cambie el enfoque, no nos distorsione el fin último, que es que realmente las personas puedan ser iglesia. Y el ser iglesia en sí mismo tiene su metodología y tiene su forma que está descrita en la palabra. Eso no quiere decir que hay formas puntuales. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. A ver, por ejemplo. Hay formas, hay métodos Ujú. que hay personas que van a estar de acuerdo, hay personas que no van a estar de acuerdo. Bueno, amén. Eso, hay cosas que son abíblicas, que están en el marco de lo bíblico y que ni lo niega ni lo rechaza, pero hay algo que no cambia y es que Cristo viene por la iglesia. Ujú. Eso no cambia. Que usted, por ejemplo, esta no es la Hanukkah que ahora los judíos celebran la Hanukkah.
las Hanukkah que son pero hay una motivación, hay un mensaje hermoso que está detrás de la Hanukkah, de la celebración de Hanukkah. ¿Eso está en la Biblia? No, pero quiere decir que yo no pueda, que yo no voy a, no pueda celebrar, por ejemplo, lo que representa Hanukkah. Eso sí es bíblico, Ujú. porque si tú analizas la historia, porque eso sí es histórico, analizas la historia detrás de Hanukkah, eso es algo hermoso que eleva la fe de cualquiera. Entonces ahí vemos como algo que puede ser un elemento de división y que muchas iglesias o congregaciones o, bueno, otros hermanos utilizan como algo dogmático, entonces están desvirtuando realmente Ujú. el fin y el propósito. Entonces, nada, mi hermano, al final creo que la pregunta inicial de que el fin no justifica los medios, nos fuimos más, yo creo que al final aterrizamos a lo que realmente es, cuál es la Sí, receta. El tema yo no creo que sea del medio como tal, creo que es que a través de un medio distorsionado o a través de un medio diferente o disruptivo, ha desvirtuado el fin. el Entonces, fin. cuando tenemos el fin que no está correcto, entonces naturalmente eso termina dañando todo el propósito de por qué nosotros hacemos lo que hacemos. No, buenísimo, viejo. Nada, mi hermano Ricky, gracias por haber estado aquí con nosotros. Qué bueno tenerte por primera vez en Santos y Hereje Cuando y ustedes nada. quieran, mi hermano. Yo sé que tú vas a sacar tu cortecito y me vas a judaizar. No, mira, para serte sincero, Jesús celebraba el Hanukkah. Lean Ah, Juan 10, hermanos, para que vean, para que tú veas que era como tú decías, o sea, era algo que no lo instituyó Dios, porque era una celebración que instituyó Dios, pero que el mismo Jesús celebró. O sea, de que incluso cosas abíblicas, como tú bien dices, pueden ser utilizadas como medios para uno crecer en el Evangelio. Al final es eso y ser iglesia. y ser iglesia. Al final el tema es si los medios me están llevando a un final errado o un final distorsionado o si esos medios utilizándolos puedo llegar al mismo final. Yo creo que esa sería ya la conclusión. Y nada, mi hermano. Mi conclusión es una línea Uh-huh. y yo creo que aquí se resume todo. Conozcan el fin. Si conocemos el fin, entonces no importa lo que nosotros hagamos, sea disruptivo, sea clásico, sea como usted quiera, al final del día eso va a estar alineado a. Buenísimo. Nada, señores, gracias por estar en otro episodio de Santos y Herejes. Le invitamos a seguir escuchando a nuestros hermanos de Vivir con Fe y nos vemos en una próxima. Estamos esperando la colaboración aquí en físico, presencial. Hay ¿Cuándo, que, cuándo que viene cuando por aquí? cuando nos inviten, yo quisiera, viejo, hacerlo pronto, a ver si hacemos. Tú no vienes ahora en estos días de Navidad? No, viejo, Navidad, me voy a quedar por aquí, por los países. Por los países. Bueno, Pero ahí lo tenemos que armar. Ya ustedes ¿cuán- saben, señores. tú deberías de pagarnos el ticket y nosotros ir allá entonces a grabar Venir, contigo. mira, me parece, voy a ver que vamos a vamos a poner un GoFundMe Aprovechamos y sacamos el Patreon. y armamos así el episodio. Señores, ya ustedes Claro. saben, ahí nos vemos en una próxima entrega. Chao.